Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Conversaremos hoy con tu doctor. Sabemos que nuestros riñones son los filtros por excelencia, encargados de depurar los desechos de nuestro organismo. Pero ¿qué pasa cuando se nos presenta una falla en nuestros riñones? ¿Qué tipos de tratamientos existen para cada etapa de esta enfermedad? El día de hoy nos acompaña el doctor Javier Altamirano. Él es médico nefrólogo, quien nos dará a conocer los diversos tratamientos que existen para esta enfermedad. Comencemos. Doctor Altamirano, gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Bueno, encantado de estar con ustedes nuevamente para dar información acerca del problema de las enfermedades renales. Doctor, sabemos que la enfermedad renal se caracteriza por el deterioro de la función de nuestros riñones, pero esta tiene etapas, ¿verdad? Sí, la enfermedad renal tiene varias etapas, ¿no? Antes se conocía como leve, moderada, severa, después se pusieron números, entonces ahora hasta desde el 0 hasta la 5, la quinta etapa, ¿no? Estadio 5, donde cada etapa tiene pues un diferente tipo de enfoque. Los tratamientos que existen también debe depender de la etapa que se encuentra el paciente, ¿verdad? Así es, lo que sucede es que las etapas que van presentándose en la enfermedad renal van de acuerdo primero de la presencia de riesgos, seguido por posteriormente signos de deterioro de función renal, de daño del tejido renal, y posteriormente el deterioro progresivo, ¿no? Entonces, hasta llegar a una etapa terminal en la cual tiene otro tratamiento distinto y otro enfoque distinto. Claro, porque primero es la prevención, ¿verdad? Y cuando la persona ya tiene la falla renal, en la etapa 1 o 2 o 3, por ejemplo, ¿qué tipo de tratamiento se le brinda al paciente? En la etapa 1, se denomina actualmente, es un paciente que tiene la función renal dentro de valores normales, pero tiene signos de daño renal, por ejemplo, la presencia de proteínas en la orina. Entonces, eso ya nos está diciendo que el riñón está siendo dañado por una enfermedad que afecta al paciente, llámese hipertensión, diabetes, el consumo prolongado de antiinflamatorios, infecciones urinarias a repetición, etc. Cualquier problema de ese tipo puede originar ese tipo de condición y de signo, ¿no? De síntoma. Entonces, en ese momento el paciente actualmente es ya no solamente tratado por el nefrólogo, es referido a otras especialidades, como el endocrinólogo, el cardiólogo o el médico internista, quienes ven muchos estos pacientes y ya están tomándoles como parte de su protocolo de análisis de laboratorio la microalbuminuria. Entonces, con eso ya empieza este tratamiento preventivo de la enfermedad renal crónica. Y el paciente, cuando llega a etapas finales, ¿cuál es el tratamiento ideal para ese paciente? Primero, como hemos hablado de la etapa preventiva, la etapa intermedia es en la cual el paciente se le somete a un tipo de tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad en esa etapa final, ¿no? Vemos el tema de la dieta, que es importantísimo, controlar las enfermedades de fondo que dañan el riñón, como la diabetes, la hipertensión. Y si a pesar de ello y todo el esfuerzo que se hace, lamentablemente el paciente llega a una etapa final, entonces al paciente se le ofrecen las 3 posibilidades que existen actualmente en nuestro país, ¿no? Es el hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal. Entonces, ya ahí viene pues todo un tema con el parte del trasplante renal y la etapa de hemodiálisis, ¿no? Disculpe, ¿y existe una preparación previa antes que el paciente pase por todos esos procesos? Por supuesto. Cuando un paciente llega al estadio 4, o la etapa 4 de la función renal, que es un paciente que ha sido manejado, tratado y se le ha estado advirtiendo, dando a conocer su enfermedad de forma continua y permanente, se le informa pues que ya está próximo a llegar a una etapa final de su enfermedad. Entonces, en ese momento al paciente se le informa las posibilidades que tiene y se le prepara al paciente, tanto en el tema de la dieta como la posibilidad de hacerle una fístula arteriovenosa para el tema de la hemodiálisis, ¿no? Y para que con ello el paciente sepa que al corto, mediano plazo va a entrar a diálisis y esté adecuadamente preparado para enfrentarla, ¿no? Con una adecuada nutrición, con una adecuada hemoglobina, con sus niveles de problemas de hueso normal, ¿no? Porque también, aparte de ese apoyo, de repente también existe el apoyo emocional. Por supuesto. Los programas actuales de hemodiálisis en el Perú y de preparación para ella conlleva el hecho que el paciente no solamente sea visto por un nefrólogo, el paciente tiene que ser visto por un equipo multidisciplinario integrado por una nutricionista y consejería psicológica.
que debe llegar por supuesto un paciente, porque el entrar en una nueva etapa de su vida, claro, que conlleva la necesidad de estar dentro de un programa de hemodiálisis que va a alterar en parte su día a día, entonces requiere de ese apoyo emocional. Claro, porque de acuerdo que sabemos, con una sola sesión, por ejemplo, cuando el paciente está en etapa avanzada, con una sola sesión de diálisis o hemodiálisis o lo que fuese, no es necesario para cumplir la función de nuestro riñón, sino eso va a ser siempre, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el riñón funciona todos los días, claro, las 24 horas del día. Exacto. Entonces, reemplazar al riñón con una diálisis de 3 horas o 4 horas no es suficiente. Por supuesto. Pero actualmente la investigación y todo lo que se ha hecho en el mundo se ha evidenciado que lo mínimo que un paciente puede recibir tratamiento de la terapia de reemplazo, la función renal, en el caso de la hemodiálisis, es que un paciente reciba de 3 horas a 4 horas de hemodiálisis 3 veces por semana. Aunado a eso, se tienen que medir factores de calidad de diálisis. Entonces, que ya son otros temas que manejamos dentro de los centros de hemodiálisis y nivel de hospitales y clínicas en el Perú, con los cuales vemos la calidad del manejo que tenemos sobre el paciente. Okay. Entonces, a eso llamamos dosis de diálisis, que el médico nefrólogo indica de acuerdo al tipo de paciente. Perfecto. Y una duda que tenemos, todos los pacientes que sufren de enfermedad renal crónica, sí o sí pueden llegar a un trasplante renal. Los pacientes que sufren de enfermedad renal crónica, lo que primero que tenemos que hacer es evitar la progresión de la enfermedad. Okay. Si los pacientes con enfermedad renal crónica llegan a una etapa terminal, entonces deben tener en cuenta que deben de recibir como tratamiento principal el trasplante de riñón. Que lleva a una etapa final. Ese es lo ideal. Porque, mejor dicho, cuando llega a la etapa 4... Claro, 4 ya está preparados para enfrentar lo que es un trasplante renal, prepararse para todo eso. Okay, ¿no? Eso es lo ideal. Lamentablemente, como todos sabemos, en el Perú la tasa de donación es bajísima. Entonces, por ello, todos los pacientes no tienen esta posibilidad. Entonces, por ello es que es importante impulsar y llamar a la población a la necesidad y a nuestras autoridades de crear leyes en favor del trasplante, porque con ello los pacientes pueden continuar su vida sin necesidad de tener esos tratamientos alternativos, los cuales van a su día a día va a ser alterado por el tratamiento, ¿no? Pero bueno, eso es lo ideal. Sin embargo, mientras el paciente está en esa etapa de espera del trasplante renal, se le ofrecen otras alternativas de terapia de reemplazo de la función renal, que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Entonces, esas dos alternativas existen. Y estas dos alternativas que existen es decisión del paciente que la toma del médico para el paciente, o es el mismo paciente el que decide qué tipo de tratamiento puede requerir. Claro, el médico nefrólogo informa al paciente las posibilidades que tiene de ambos tipos de tratamiento. De acuerdo a ello, el paciente también tiene que tener las condiciones para recibir ese tipo de tratamiento, ya que la diálisis peritoneal es un tratamiento que se realiza en la casa, se realiza en el domicilio. El paciente no tiene que ir a un centro de diálisis, una clínica, a ningún lado. Se le entrena previamente al paciente, ¿no? Cómo debe manejar la diálisis peritoneal. Se le coloca un catéter hacia el abdomen, ¿no? Lo que llamamos la cavidad peritoneal, que es la cavidad donde están dentro los intestinos. Claro. Ya. El catéter se coloca por fuera, en esa cavidad, fuera de los intestinos obviamente, y ahí es donde se realiza la diálisis, a través de unos líquidos especiales. Pero eso se tiene que hacer en la casa, y en la casa debe reunir condiciones básicas de higiene, ¿no? Por ejemplo, no podemos hacer este tipo de diálisis en un lugar donde haya, por ejemplo, un piso de tierra, o las paredes no estén acabadas, ¿no? Lo mismo que se requiere un piso pulido, una pared, un techo acabado, evitar el polvo, la contaminación, la presencia de animales, ¿no? Que hay alrededor del medio ambiente del domicilio. Entonces, todas esas condiciones, si se reúnen, el paciente le puede ofrecer este tipo de tratamiento. O sea, todos esos aspectos... y el apoyo familiar, que es fundamental. Por supuesto. O sea, si la familia no colabora y contribuye al tipo de tratamiento, así sea diálisis, hemodiálisis o trasplante renal, va a ser un fracaso. Entonces, ahí sí es parte muy importante, sobre todo ese tipo de tratamiento de diálisis, y la que es la diálisis peritoneal, ¿no? Perfecto. Doctor, y para finalizar, ¿la diálisis o hemodiálisis sigue reinando en los tratamientos para la enfermedad renal crónica, o cuáles son los últimos avances que existen? En el Perú, el principal tratamiento de la enfermedad renal crónica estadio 5, o la que era conocida antes como insuficiencia renal crónica terminal, es la hemodiálisis en nuestro país, ¿no? La mayoría de los pacientes hacen este tipo de tratamiento.
un bajo porcentaje hacen diálisis peritoneal. Al contrario de otros países como México, por ejemplo, donde la mayoría de pacientes hacen diálisis peritoneal y muy pocos pacientes hacen hemodiálisis, ¿no? Depende de las decisiones que tomen las autoridades de salud. En el Perú es esta, ¿no? La hemodiálisis. El trasplante renal es la alternativa, pues, que como ya hemos conversado hace un momento, tiene estos problemas de donación, pero actualmente no existe otro tratamiento que tengamos a la mano que podamos ofrecer al paciente. Uno va a escuchar mucha información acerca de la posibilidad de células madre, se avanzó muy poco sobre el riñón. Existen investigadores que están viendo la posibilidad de cultivar células y crear órganos, ¿no? Inclusive se han propuesto estas situaciones, pero aún no se ha logrado definir estas situaciones. Se escucha por las redes sociales, se lee, ¿no? Se observan sobre los riñones biónicos o riñones que se pueden ser portátiles, tipo mochilas, qué sé yo. Sería algo que está en investigación. O sea, el hombre no deja de investigar y la ciencia no deja de hacerlo en la necesidad de buscar lo mejor para poder dar un tratamiento adecuado y práctico para dar la calidad de vida que el paciente con enfermedad renal crónica terminal necesita. Pero mientras tanto, aún no tenemos todavía todo eso. Hay tratamientos alternativos en cuanto a la dieta, se dan aminoácidos que evitan el consumo de proteínas para prolongar la llegada a diálisis, etcétera, ¿no? Pero aún no tenemos terapias de otro tipo, menos acá en el Perú, que podemos ofrecer a un paciente. Ahorita está la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal, que eso es lo que se da en los hospitales en el Perú. Perfecto, y nos gustaría en otro momento, doctor, asistir con usted a algún centro donde se desarrolla o se realiza este sistema de hemodiálisis o diálisis en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica. Encantado. Lo ideal de esta propuesta, que yo acepto encantado, es que lamentablemente el tema del tratamiento de hemodiálisis ha sido satanizado como un tratamiento, pues, que lleva a un paciente a un deterioro de estado de salud rápido, ¿no? Y no es tanto así. A nuestros pacientes les decimos que la hemodiálisis no es una forma de irse a este mundo, es una forma de vivir. Y queremos que eso lo tengan en cuenta para que puedan llevar su tratamiento de forma adecuada. Las condiciones de diálisis han cambiado en el mundo en estos años. Se ofrecen equipos de mejor calidad, insumos más biocompatibles, ¿no? Para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. A eso aspiramos, ¿no? Claro, porque en realidad en alguna oportunidad asistimos a un centro de diálisis, lo cual es algo bastante práctico, y preguntamos a los pacientes cómo se sentían, y ellos felices, leyendo su periódico, leyendo una revista, con total tranquilidad, limpiando la máquina, la sangre, volviendo a ingresar a su cuerpo y con normalidad. O sea, no es algo que la persona debe tener miedo, así que por eso nos interesa asistir a un centro para que ellos conozcan Excelente, y de repente tener un testimonio de un paciente que pueda darnos su experiencia acerca del tratamiento, porque hay muchos pacientes que dializan, después de la diálisis van a hacer su trabajo, por supuesto, van a la casa a hacer sus cosas, ¿no? A seguir su vida, a estudiar, ¿no? Que esa es la finalidad de poder dar este tratamiento, y lo que aspiramos a que sea una etapa de espera a la llegada del trasplante. Perfecto. Eso es nuestro sueño. Sí, nos gustaría no solo acá, sino en todo el mundo. En el Perú exista pues más personas que se atrevan a donar de repente cuando existe un fallecimiento de una persona, donar un órgano, pues, que de repente le puede ser útil para otra persona. Sí, así es, eso es lo que aspiramos todos, y ojalá las personas tomemos conciencia de esto, y las autoridades también den leyes para poder optimizar este proceso. No lucrar. Eso es lo importante. Bueno, doctor, ha sido un gusto conversar nuevamente con usted. Ya nos veremos en nuestra próxima entrevista. Muchas gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy en tu programa Hoy con tu Doctor. Recuerda que si sufres o tienes algún familiar que padece de alguna falla renal, estaremos dejando los números de contacto de nuestro invitado, el doctor Javier Altamirano, para que puedan contactarse con él y así puedan tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Nos vemos hasta la próxima entrevista.